Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ya Somos Grandes, el programa de Diego Leuco. Yo soy Federico Bimayer. Diego Leuco se tomó unos días de vacaciones, así que aquí estaré acompañándolos durante algunos programas de enero. De hecho, hoy también están de vacaciones Lucía y Santi, así que estoy bien acompañado. Para avisarles, ya estamos sentados a Sergio Bernstein, analista internacional, vamos a estar conversando. Sandra Pita, gracias por acompañarnos también. Y Waldo Wolf, diputado, también, gracias por estar. Ahora vamos a conversar con ellos. Tenemos un programa para charlar hoy y escucharnos un poquito. Ahora, lo que es importante con todo esto, cuando Diego me dijo, Fede, te quedás, esto habrá sido ahora un mes, primeros días de diciembre, te quedás, me cubrís, dale, perfecto. ¿Cuáles eran los temas de agenda hace exactamente un mes? ¿Era la vacuna Pfizer? ¿Se acuerdan? ¿Cómo que no va a haber vacuna Pfizer? ¿Era la vacuna rusa? ¿Va a venir la vacuna rusa? ¿No va a venir la vacuna rusa? ¿Está completa? ¿Va a estar? Pasó el tiempo y la verdad es que en este país cíclico que tenemos, los temas siguen siendo exactamente los mismos, los de hace un mes. Pfizer, seguimos sin saber qué pasó con Pfizer. La vacuna Sputnik vino, la primera, el famoso operativo Moscú, muy radiado, muy épico, muy relatado. Perfecto, se están dando, va lentamente, son los procesos sanitarios que hay. Pero ahora, recién hoy, que estamos a 7 de enero, empieza a decirse que parece que viene la segunda parte, el segundo componente. En el medio quedan los 5 millones de vacunas que tienen que llegar, según prometieron, antes de que termine enero. Y escucharon el otro número, ¿no? En febrero tienen que llegar 14.700.000. Va a haber más operativos. Esto solamente de la vacuna rusa. ¿Va a existir todo esto o no? Seguimos en el mismo lugar. Argentina va y vuelve siempre es al mismo lugar. Tenemos un enero con novedades, sin embargo, porque algo sí pasó. Estalló el verano y para mal. Mirá las imágenes de esta semana. Lo que estamos viendo, que habrán visto durante toda esta semana, desde que pasó el año nuevo, son imágenes de cómo están los lugares de vacaciones. Incluso, no me acuerdo dónde fue, está en una lancha que casi se hunde, un barquito que casi se hunde, de la cantidad de gente que había arriba. Hemos visto imágenes de todas las playas que parecen imágenes de Woodstock directamente. ¿Vieron lo que son? En Claromecó, la policía que intentó poner un poco de cordura los corrieron a pedradas. Eso es el verano y así estamos. Y entonces sucedió lo que iba a suceder en este mes con el número de contagios, ¿no? Que subió como un cohete a la luna directamente y en el medio empezamos a vacunar muy de a poquito, pero bueno, aquí estamos hoy esperando un decreto de necesidad y urgencia que cierra la noche en todo el país. Un acuerdo con gobernadores, el gobernador de Mendoza pidió que se pudiera ajustar cada uno a sus propios horarios, pero bueno, tenemos que ver, en las próximas horas lo vamos a tener. Así que esa es la situación hoy. ¿Se puede cerrar? ¿Estamos en condiciones de volver atrás? Estamos en condiciones de cerrar después de lo que fue la economía durante 9 meses en la Argentina. Todos estos polos que estaban esperando por lo menos ponerse al día, porque cuando en los móviles vemos a los gastronómicos, que son los más golpeados con todo esto, y estamos trabajando para pagar las deudas que contrajimos durante este año. Nada más. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Se puede cerrar? Hubo acuerdo de parte de todos los gobernadores y gobernadoras con la necesidad de restringir circulación en el horario nocturno. Me parece que no es por el lado donde tenemos que poner una restricción. Obviamente los comerciantes van a apelar claramente a que el cierre sea por lo menos a las 12:30, 1 de la mañana. Están saliendo aproximadamente a las 22:30 horas a comer. Entonces nosotros a las 12:30 todavía tenemos gente sentada en el restaurante. Hay que cuidarse, que hay que adaptarse a esas medidas porque es importante por el tema de la pandemia. Así que bueno, obviamente muchos no están acostumbrados porque bueno, es difícil ante la crisis económica, la falta de trabajo, estar guardando en casa, pero bueno. Está bien, pero tiene que ser no de las 11 hasta las 6, tiene que haber un control estricto todo el día. A nosotros nos corta así como en el medio, porque todo el mundo estamos esperando hacer más horas, trabajar más tarde, por el mismo turismo que anda, que viene el cucú a la noche, el cucú de las 12, el cucú de la 1, esperamos a esa gente y bueno, la verdad que no sé qué vamos a hacer. Imagínate que en el día está todo el mundo en la playa, a la noche nos parte al medio literalmente el trabajo. Tipo 9, 10 de la noche hasta las 2 de la mañana hay gente. Pero claro, pero nada que ver igual a temporadas anteriores. Esto está muy lejos de ser una temporada.
Y además vamos a estar conversando también por Skype, porque no puede estar acá presente, con Luis Miguel Echeverri de Sociedad Rural Argentina. Ya lo tenemos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. En un ratito vamos a estar con él porque además en el medio hay conflicto con el campo, ¿no? Argentina, el país que todo el tiempo volvemos para atrás. Otra vez conflicto con el campo. Luis Miguel Echeverri, el campo le responde al gobierno. Va a suceder hoy en Ya Somos Grandes. Y arrancamos con este tema que nos está manejando en estas horas, que estamos esperando el decreto, Waldo. ¿Se puede cerrar? ¿Es factible cerrar la noche en la Argentina hoy? Bueno, esa es la simplificación de la pregunta. El problema es el proyecto integral que tiene este gobierno de tapar con parches, de echarle la culpa a la gente con los problemas que ellos causan, de no conversar. Yo lo veía a Santiago Cafiero, que no creo que me esté viendo, podría haber venido al Congreso. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que tiene que venir una vez por bimestre. Este año vino una sola vez, que dice: nos reunimos con los gobernadores. ¿Qué van a decir los gobernadores con un sistema feudal donde le pisan la coparticipación y le dicen: si vos decís que no, no te doy la plata para que le pagues al 69% de empleado público que tiene Formosa, por ejemplo? ¿Que se le va a parar de manos y va a defender al comerciante? ¿Y va a defender al que tiene el restaurante? ¿Al tipo que no pudo pagar durante todo el año? No, va a decir: dame la billetera porque tengo que pagarle. Bueno, Schiaretti avisó hoy, fue el primero que dijo. Bueno, pero Schiaretti hace rato que viene no trabajando para los cordobeses, viene haciendo votar a su diputado en contra de los jubilados, viene permitiéndole votar a sus jubilados a favor de Cristóbal López en la moratoria increíble que le dieron. Así que me imagino que los cordobeses que han sido un ejemplo de no someterse a la chiquera y al látigo kirchnerista, le habrán dado un tirón de oreja diciendo: hasta acá llegamos. Entonces vos me preguntás, las medidas siempre son discutibles, conversables o consensuables. Pero este es un gobierno que no consensúa, que el jefe de gabinete no viene al Congreso, que no se reúne con la oposición nunca, que te dice: hablo con los gobernadores, que la gran mayoría están con la rodilla en el pecho del Poder Ejecutivo, al igual que pasó durante la década de sometimiento. Entonces, no hay un proyecto integral. Vos decías, hace un mes se hablaba, sí, ¿viene la vacuna o no viene la vacuna? Yo esta semana daba el mismo ejemplo. Doy el ejemplo de mi madre, y cuando digo mi madre es la madre de tantos que están en su casa. Mi mamá me decía: ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Porque mi médico me dice que no, porque mi médico no se vacuna. Esto es lo que han logrado en la ciudadanía. La gente no sabe si abrir el negocio, si no abrir el negocio. Este punto, Waldo, Sergio, no sé si lo hemos conversado ya estos días en TN, pero el gobierno está mucho que avanza y va para atrás, avanza y va para atrás. De hecho, esta semana, la reunión de Axel Kicillof con intendentes, ¿qué día fue? El martes, parece que hubiera sido hace 1.000.000 de años. Y fue el martes, dijeron que no iba a haber cierre. El miércoles dijeron que sí iba a haber cierre. Hoy están por sacar el decreto. Bueno, cualquiera puede decir, capaz que mañana dicen que no, ¿o no? ¿Qué tan creíble termina resultando el gobierno en esto? Tenés razón que el gobierno en muchos aspectos tiene una actitud ambivalente o ha caído en contradicciones a veces muy flagrantes el propio presidente en varias oportunidades. Y uno lo ve en política económica, en política internacional. Un día participamos, por ejemplo, hace 2 días Argentina manda a un funcionario de la Cancillería a un acto que en mi opinión es lamentable, y es Maduro retomando el control de la Asamblea venezolana, y al día siguiente condenamos un acto de violencia en Washington donde el Capitolio fue tomado por una manga de salvajes, ¿no? Totalmente contradictorio, porque la verdad que no hay una consistencia en defensa de los derechos humanos y la democracia. Dicho esto, en el tema pandemia, la verdad que uno ve, cuando comparás la Argentina con otros países, Fede, algo bastante similar. Y los gobiernos reaccionan como pueden, a veces poco, mal y tarde, en múltiples latitudes, aún en países que en general tienen lógicas de gobernabilidad más estables, más consensuadas que en la Argentina. Así que ahí yo, que en general soy muy crítico del gobierno, doy un beneficio a la duda porque veo que hay ambivalencia y, digamos, idas y vueltas en otros países. A nivel internacional. Sí, claro. Hoy Londres está cerrada completamente. Sí, sí. Londres. Sí, sí, sí. En muchas ciudades de Europa pasa lo mismo. En Estados Unidos, en New York también vimos restricciones a la circulación. Me parece que los gobiernos van
adaptando sobre la marcha medidas en función de cómo evoluciona. No deja igual de ser curioso, esto lo hemos destacado muchas veces, cómo somos un espejo de Europa en todo lo malo. Cuando Europa cerró, nosotros cerramos. Cuando Europa vuelve a cerrar, volvemos a cerrar. Sin embargo, Europa tuvo esos 3 o 4 meses, ¿no? Sandra Pita, gracias por acompañarnos también. ¿Cómo estamos con el tema sanitario? Bueno, a mí lo que más me preocupa es el tema de la aprobación, la autorización de una vacuna que no tiene absolutamente que tiene muy poco respaldo científico. No quiero decir nulo porque hay un paper dando vueltas por ahí que es muy malo, a pesar de que ha sido publicado en una revista muy prestigiosa, pero bueno, que ha sido muy criticado por especialistas en todo el mundo y que realmente tiene falencias muy grandes. Y ningún país serio está tomando en cuenta esa vacuna por ahora. Por ejemplo, la India, que también hubo una propuesta, la India tiene un problema muy grande, tiene mucho número de infectados, hicieron una propuesta parecida y bueno, los laboratorios de la India, que son proveedores muy importantes de la industria farmacéutica internacional. De ahí no nos van a venir parte de estas que prometieron, vienen de la India, no de... Bueno, pero para su población, ellos dijeron, primero vamos a hacer la fase 3 en la India, la empiezan ahora. O sea, ¿la India va a fabricar una vacuna que ellos no se van a aplicar? No, la India va a fabricar una vacuna que en este momento ellos no se van a aplicar. Lo que sí, vos tenés que fabricar la vacuna también para probarla, sí, ¿no? Van a probar van a hacer una fase 3 que ya ha sido autorizada en estos días en la India. Y según los resultados que le dé esa fase 3, que van a publicar, van a decidir si van o no a autorizar de emergencia, porque hay que tener muy en cuenta que todas estas vacunas son autorizaciones de emergencia, por lo tanto los controles y la mirada sobre estas vacunas tiene que ser mucho más estricta que con una aprobación donde hay más tiempo, donde hay más información. En 10 días se han aplicado, creo que al día de hoy son 70.000 las que se aplicaron. ¿Está bien ese ritmo de vacunación? Pregunto desde el desconocimiento sanitario. Para mí está mal aplicar esa vacuna desde el vamos, pero supongamos que fuese una vacuna como la de Pfizer o la de Moderna, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la producción no es la esperable porque los laboratorios no están produciendo en cantidad suficiente como para proveer a todos. Pero ese ritmo es muy bajo. Si lo comparamos con Israel, por ejemplo, bueno, Israel es un ejemplo en tema de vacunación, pero es un ritmo muy bajo. De todas maneras, yo considero que esa vacuna no debería estar autorizada. De hecho, la autorización fue muy irregular. Ha sido muy clara en eso, ¿no? Incluso en tus redes sociales. Ya vamos a volver con el tema. Les recuerdo que estamos conectados con Luis Miguel Echeverri, también de la Sociedad Rural Argentina, porque en el medio de todo esto, en este ida y vuelta que hay permanente a temas del pasado, estamos con si hay o no hay paro del campo a partir del lunes. Echeverri, ya vamos a estar con usted, pero por lo menos nos puede anticipar esto. ¿Hay alguna novedad a esta hora? ¿Va a haber paro o no el lunes? Sí, hasta ahora está diferentes asambleas. En estos días va a haber más asambleas de acá al fin de semana y las medidas que ha tomado el gobierno que ha ido muy mal en la producción. La verdad que es preocupante, ya no solamente como exministro o expresidente de la sociedad rural, me gustaría hacer una reflexión como un simple ciudadano. Sí. Es un verdadero papelón lo que está haciendo la Argentina, es increíble que un presidente no esté preparado para gobernar un país como el nuestro. Porque uno se tiene que imaginar, cuando alguien quiere disputar la presidencia de la nación, dirá, bueno, ¿a qué se dedica el país que quiero gobernar? ¿De dónde vienen los ingresos? ¿Cuál es la principal actividad económica? Y deberían estudiar, tanto el presidente como los funcionarios, para estar preparados en el caso que ganen. Bueno, acá se nota una total improvisación, una total vocación de repetir fracasos del pasado, ya que cerrar el mercado de trigo, siendo nosotros uno de los principales exportadores, del maíz, uno de los principales exportadores de maíz a nivel global, es un gran papelón. ¿Qué causa esto? Sobre todo sabiendo que hay 10 millones de toneladas de maíz en este momento disponibles, cuando se necesita solamente 1,5 millones para que empiece a entrar la cosecha nueva. ¿Qué causa esto? Una gran desconfianza en los productores que tienen que invertir entre 500 y 600 dólares por hectárea para sembrar maíz y que a la vista de lo que está haciendo el gobierno van a decir, bueno, si este gobierno nuevamente va a cerrar los mercados, va a intervenir en los mercados,
yo el año que viene, o esta temporada, mejor dicho, hay 21-22, hay una pregunta que me queda pendiente y ya vamos a volver con usted, que es, en base a todo esto, esto no es un ingreso de dólares que se necesita en la Argentina, y dos, ¿cuánto hay de ideológico en estas medidas que se están tomando? Ya vamos a volver con usted, Echeverre. Sergio, mientras tanto estamos con el minuto a minuto con los Estados Unidos, lo venimos siguiendo desde ayer con esa toma tan atípica o infrecuente o inédita, podríamos decir, ¿no? Con lo que fue esa escena, se escuchó mucho la palabra latinoamericanización de una imagen norteamericana que a nadie se le hubiera ocurrido más que en una película. Fue grotesco, ¿no? Algo que no tiene precedentes y que pone de manifiesto una degradación político-institucional muy significativa. Este es el resultado, creo yo, de 4 años de desafiar un orden establecido que por supuesto tenía cosas malas o muy malas, regulares, algunas buenas, como cualquier sistema político, que tal vez necesitaba alguna transformación, pero claramente lo que hizo el presidente Trump todo este tiempo fue erosionar las instituciones de la democracia. Si nosotros lo tuviéramos que ver desde acá, la palabra instituciones que acabas de decir, si lo tuviéramos que ver de acá, donde nuestras instituciones están permanentemente en jaque por la política argentina, ¿respondieron las instituciones norteamericanas más allá de lo que se vio por tele? Yo creo que ayer fue un test ácido, ¿no? Y reaccionó el vicepresidente, reaccionó el líder del Senado, Mitch McConnell, y me parece que figuras muy importantes de la propia administración Trump han puesto una especie de límite, a punto tal que en las últimas horas el presidente reaccionó, creo yo, bastante razonablemente, condenando lo que ocurrió ayer en el Capitolio. Dicho esto, acá hay un procedimiento que se llama impeachment, que ya ocurrió hace algunos meses, que puede volver a pasar. La Cámara de Representantes puede volver a votar. ¿La enmienda 25 decís? No, primero un juicio político si no se aplica la enmienda 25. La enmienda 25 obliga a los funcionarios que trabajan con el presidente a denunciar en caso de que él no esté en condiciones de seguir al frente del Poder Ejecutivo. Eso, por supuesto, es un juicio de valor que tiene que ser demostrado en el Congreso. El presidente Alberto Fernández inmediatamente sacó un tuit, bueno, hubo muchos políticos de la Argentina, ¿no?, donde apoyaron las instituciones en Estados Unidos, Waldo, y es curioso porque no se... tomas del Congreso que han ocurrido en tantos lugares de Latinoamérica no fueron condenadas desde acá. No solo no fueron condenadas, sino, como decía Sergio, la Argentina asistió a la toma del poder de Maduro en la Asamblea Nacional. Hoy hubo un hecho inédito donde la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, de Maduro, dijo que están evaluando sacarle la nacionalidad a aquellos venezolanos que se fueron del país y que se prueba que no son chavistas. Los antecedentes de esto, te quiero decir, lo dije yo, son Nuremberg 1935 por cuestiones ideológicas. Los nazis en Alemania, a los que no adherían a a los judíos les sacaban la nacionalidad. Nosotros asistimos en Venezuela con nuestro representante a la toma de una asamblea que el mundo occidental le da la espalda, en las cuales le quieren retirar la ciudadanía a los ciudadanos que no están de acuerdo con el chavismo. Eso es puntual de Venezuela, pero volviendo al tema de Estados Unidos, hay un poco una doble vara. Yo recuerdo cuando Trump llega al poder, dígame si no, el kirchnerismo tenía cierta simpatía por el nacionalismo proteccionista de Trump. Bueno, ¿sí o no? Las fake news, culpar a los medios. Había una simpatía que de golpe no está más. Guillermo Moreno dijo que Trump era peronista y kirchnerista. Mira, yo no creo en los absolutismos. Y en las cuestiones de las instituciones no me gustan las camisetas. Está todo bien lo que hace alguien o está todo mal lo que hace alguien. Para eso está la democracia, para eso están las instituciones, para eso están los tres poderes. Uno controla al otro. Y yo coincido con Sergio. Ojo con estos populistas de turno. También se ven acá algunos estertores o arrebatos de gente que dice voy a venir a cambiar todo. Y hacen tanto desastre que al establishment que había generado que vengan, le terminan dando poder. Hoy tenés en Estados Unidos, lo hablábamos fuera de cámara, a los demócratas. La gente cree que los demócratas son los de izquierda, los revolucionarios. Los demócratas en la guerra de secesión son los que tenían la esclavitud y fueron los republicanos los que lograron abolir la esclavitud. Se han dado vuelta las cosas, sí. Digo, ojo con este tema. ¿Las instituciones son imperfectas? Sí. ¿La democracia es imperfecta? Sí. Ahora, es el último bastión de las instituciones, de la civilización, para cuidarnos de la ley del más fuerte. Sergio, Trump puede volver a ser presidente.
Bueno, depende. ¿No? Depende si justamente avanza este pedido de juicio político. Si él es destituido por la enmienda 25, es probable que no pueda volver a ejercer la presidencia. Y también ten en cuenta que se avecina una cantidad muy significativa de juicios, incluso antes de los acontecimientos de ayer. Juicios que venían incluso acumulándose antes de que llegara a la presidencia. ¿Juicios de quién? Bueno, ¿por qué? Por cuestiones tributarias, por cuestiones de fraude. ¿Al Estado decís? No solamente, también cosas privadas. Él tiene una deuda de casi 400 millones de dólares que vence en los próximos 12 meses. Hay situaciones bastante significativas para ser investigadas, incluyendo... Él tenía un hotel en la ciudad de Washington, donde todas las delegaciones extranjeras, cuando venían a visitar al presidente norteamericano, se hospedaban ahí. Bueno, obviamente eso es ilegal. Espera, Fede, que salga del poder, a ver qué pasa. Bueno, y el argumento del lawfare lo va a hacer Trump, no tengo ninguna duda. Igual yo me quedo pensando en que hubo millones de personas que lo votaron, que son muchos millones de personas. Por supuesto. Puede haber extremistas y puede haber moderados a los que seguramente perdió en las últimas 48 horas. No, pero quedan muchos millones. Y tiene una base popular significativa. Pensemos que el trumpismo es más importante que Trump. Así como yo creo que el peronismo fue más importante que Perón, o estos fenómenos como los que uno ve en Perú con Fujimori o Le Pen en Francia ponen de manifiesto un estado de malestar previo y situaciones que se fueron acumulando y tal vez no éramos conscientes cuando justamente todas estas cosas iban generando este caldo de cultivo, que había problemas serios para solucionar. Evidentemente la élite más sofisticada en los Estados Unidos fracasó en incorporar a un montón de gente que había quedado al margen del consumo, o había perdido peso relativo en el contexto de la desindustrialización, el avance de las nuevas tecnologías. Eso es cierto. Cuando vos ves que en el voto más demócrata histórico, en Wisconsin, Ohio, estados tradicionalmente con una fuerte base sindical, giran y votan a Trump, bueno, ahí claramente pasó algo que las élites tal vez no advertían. Vos ayer hablabas de es un voltear la página lo que pasó estos días. Ya vamos a seguir con el minuto a minuto lo que pasa en los Estados Unidos. Quiero volver a la realidad argentina. Sandra, el sistema de salud, ¿cómo lo tenemos hoy nosotros? Con respecto a la vacunación, ¿y sabés de qué estaba pensando? En lo de la barría. Esas 400 vacunas que se perdieron, otro misterio, como Pfizer. ¿Alguien apagó el freezer? No debía estar en ese lugar el freezer. Sí, hay varias irregularidades, incluso hoy aparecieron vacunas que se perdieron, vacunas que también la cadena de frío no se cumplió. En el caso de Olavarría me parece que era un tema político más que nada. En Olavarría creo que hay un vacunatorio muy bueno donde se podían conservar esas vacunas y bueno, como los que gobiernan, los que están son de Juntos por el Cambio, decidieron no guardarlas ahí, sino en un lugar, en un freezer tipo familiar, que lo enchufaron a una zapatilla. Bueno, no hubo sabotaje ni nada por el estilo, simplemente hubo impericia. Y es muy preocupante porque, bueno, esta vacuna en particular, obviamente que al perder la cadena de frío ya no es inutilizable. Pero si vamos al caso de una vacuna con más exigencias, como la de Pfizer, que necesita menos 80, la Moderna, que necesita menos 20, una cosa así es directamente tirar el dinero. La de Pfizer desapareció del mapa ya, ¿no? Creo que hoy Ginés dijo algo, pero la vacuna de Pfizer vaya perdiendo esperanza que pensó que por ahí se podía volver a negociar. Se quedó afuera, una pena, ¿no? Porque los ensayos clínicos, muchos se hicieron acá. Eso es curioso, ¿no? Eso es curioso y tendría, bueno, los países donde se hicieron ensayos clínicos en general tienen preeminencia cuando se negocia. Evidentemente algo pasó que yo no comprendo muy bien, pero el tema de la logística es muy importante y para todas las vacunas, para toda la medicación en general, pero para estas vacunas en particular. El tema de la logística, el que se vacunen las personas adecuadas. Yo estuve viendo los informes del Ministerio de Salud y aparecen mayores de 60 siendo vacunados por error, porque esta vacuna todavía en realidad no está determinado que sea para mayores de 60. Mujeres en periodo de lactancia, por ejemplo, también por error. Son cosas que se tienen que controlar muy bien. A mí me parece que
En general se llega a un grado de desesperación en Argentina que lleva a un grado de improvisación. En la desesperación se llega a improvisar. Por lo que tenemos. Y claro, no se previene, no se prevé, y no hay logística, ¿no? No hay logística adecuada. Y bueno, yo lo veo así, en realidad hubo tiempo como para poner el sistema de salud, mejorarlo. Ahora ya lo contaste, pero te voy a preguntar si te darías la vacuna rusa, a vos también, y a vos también, te voy a preguntar. Pero en un ratito, dejemos eso. ¿Qué pasó con la Pfizer? ¿Se sabe o no se sabe qué pasó? No se sabe nada de nada, este es el gran problema. ¿Quién no va a querer que los argentinos nos vacunemos? ¿Por qué hay que hacer un River Boca de esto? ¿Vos te acordás cuando nos citaron a nosotros el 20 de marzo, el presidente del Interbloque, Mario Negri, dijo, sí, mi comandante, que fue un gesto político como diciendo, nosotros con el tema de la vacuna, con el tema del proyecto sanitario, vamos a colaborar. Nunca más llamaron a nadie. Entonces, no se sabe nada. No se sabe qué pasó con la vacuna, no se sabe qué pasó. Ahora te enterás hoy que vienen 2 mexicanos y fueron a Rusia y no se sabe qué negociaron en Rusia. Sale Putin al otro día a decir no me voy a vacunar. Nos enteramos ahora de lo de India. Esta es la locura. Hacer de toda una camiseta. Nunca más que ahora debería haber una mesa interdisciplinaria de todos los sectores de la Argentina consensuando en ver qué vacuna traemos, en ver a quién vacunamos, en darle tranquilidad. Hubo un desgaste muy grande. Los números, no quiero entrar puntualmente en ese tema, pero el apoyo al presidente que hubo en nuestro país en marzo-abril 2020 eran casi inéditos, ¿o no, Sergio? Se encolumnó el país detrás del presidente. Después se empezó el tema del doble comando. Y ahora ya está bastante claro que hay un solo comando que no viene de Casa Rosada. ¿Y por ahí todo este tema está empiojado por toda esa parte? No, tiene lógica. Tenemos un presidente que ha hecho de la palabra un felpudo. Tenemos un presidente que, como decía, daba recién el ejemplo Sergio, un día te condena a Venezuela, al otro día llama a Víctor Hugo Morales para pedirle disculpas porque ha condenado a Venezuela. Un día te dice que no va a tomar Vicentino, al otro día te toma Vicentino. ¿Será que se me quedó, Sergio, con ganas? ¿Me ibas a decir algo del apoyo al presidente? El presidente experimentó un incremento en imagen positiva casi 20%, ¿no? de 50, 60, 60 y pico. Es un número altísimo. Es un número alto, no llegó a más que eso. Muchos lo vieron arriba de 80. La verdad que con los números que hacemos con Eduardo D'Alessio jamás nos dio eso. Y después bajó mucho en el contexto de la radicalización extrema en el Vicentín y compañía. Después, cuando el gobierno parecía que giraba hacia cierta moderación, hacia fin de septiembre, comienzo de octubre, se frenó la caída en la imagen positiva del presidente y hasta recuperó un poquitito. Entonces es muy sensible la opinión pública precisamente a estos giros ideológicos que son bastante opresivos. Ahora aparentemente entramos en otra lógica de radicalización, con Cristina tomando un protagonismo más significativo. Vamos a hablar de eso con el tema campo. ¿Vieron lo que dijo Alberto sobre el precio del asado? Echeverre, que nos está mirando ahí, vamos a escucharlo a Alberto, creo que lo tenemos, que dijo que los argentinos pagábamos el kilo de asado lo mismo que los alemanes. Lo dijo de esta manera. Si ustedes producen todo en pesos, ¿por qué los argentinos tienen que pagar el kilo de asado como lo paga un chino, un francés, un alemán? ¿Por qué? Explíquenmelo porque no lo entiendo. Y además, es por ese principio de solidaridad que les estoy planteando, miren, hagamos una cosa, garanticen al argentino lo que el argentino consume y eso cóbrenle lo que corresponde. Un kilo de asado andará por 700 pesos más o menos, que son 2 euros 50. Y 2 euros 50, estuve en los funerales de Maradona ahora en Nápoles, en Italia. Es un café, no es un kilo. Echeverre, ¿alguien está asesorando mal al presidente cuando dice estas cosas? Es a lo que me refería al principio de la nota o al principio del programa, cuando decía la falta de preparación de los funcionarios para gobernar un país como la Argentina. No es tan difícil. La Argentina, que produce trigo, soja, carne. Bueno, carne es uno de los principales. La Argentina se la asocia con la carne. Lo que dice el presidente muestra un gran desconocimiento, porque justamente es al revés. Gracias primero a la gran calidad de la hacienda y de la carne argentina, que es reconocida a nivel mundial. Y gracias a la gran eficiencia de la industria frigorífica y a la gran, expertise comercial que tiene la industria frigorífica, colocan cortes caros en todos los países, en Europa, en Asia, en Norteamérica,
también en Latinoamérica, y gracias a eso nuestra carne al consumidor es de las más baratas del mundo. O sea, para nosotros. Primero es falso lo que dice el presidente, en Alemania vale 5 veces más, por lo menos, el kilo de carne de lo que vale en nuestro país, pero gracias a que un alemán paga 5 veces más el kilo de carne argentina, nosotros podemos comprar nuestro kilo de carne más barato que una pizza, más barato que un kilo de helado, que esto no pasa en el resto del mundo. El 80% de la carne cuando anuncian que produce la Argentina se consume acá. Cuando anuncian el bloqueo de la exportación de maíz, dicen que tiene que ver con la mesa, cuidar a la mesa de los argentinos. ¿Esto es así? Absolutamente falso. Gran desconocimiento por parte de la Secretaría de Comercio Interior. Está cometiendo los mismos errores que cometió Moreno en su momento. Otra cosa, por eso, pero lo digo con la mayor humildad, que estudien, que se preparen para ser secretarios de Comercio Interior. Hay una institución que es el Mercado a Término, que tiene más de 100 años en Argentina, que significa que si yo consumo un cereal o una oleaginosa, maíz, trigo o soja, yo puedo prever las compras de todo el año para saber qué costo voy a tener de mi principal insumo, si ese insumo es trigo, por ejemplo, para pan, o es maíz para engordar pollos, animales vacunos o cerdos. Entonces, yendo a ese mercado institucional, uno prevé qué compras van a tomar y ya sabe que de antemano el precio que va a tener que pagar por ese producto. O sea, haber cerrado eso sin utilizar esas herramientas, por un lado, institucionales como es el mercado a término, y sabiendo que hay 10 millones de toneladas de maíz disponible para una necesidad de 1.500 toneladas, es un disparate total. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Dar marcha atrás con la medida. Le quiero preguntar, Echeverri, hágame un puntito ahí que ya vamos a volver con usted. Yo lo que quiero dejar picando ¿es posible tener abastecida la mesa de los argentinos y al mismo tiempo tener un modelo agroexportador? Esa se la dejo picando para volver enseguida. Sandra, mientras tanto, otro de los temas respecto a la salud pública, también con estas idas y vueltas, en este caso con boletín oficial, fue el aumento de las prepagas. Si se daba o no se daba. Otra vez devaluando la palabra, ni por sí ni por no, pero digo, un día dijeron una cosa, al día siguiente dijeron otra. Y cuando el presidente habla de regular o de observar el sistema de salud, ¿esto es así? ¿Es necesario hacerlo así? A mí me parece que es una locura, porque los insumos en el sistema de salud están dolarizados. Son insumos importados. Entonces, si regulamos el precio de las prepagas y regulamos todo eso, en definitiva, eso va a terminar siendo una degradación total del sistema de salud privado y público. Y por otra parte, el privado dudo que pueda sostener un servicio adecuado. Dudo, muchos de los privados... ¿Los insumos de un hospital público también son en dólares? Sí, los insumos son en dólares. Las drogas son en dólares. Las jeringas son en dólares. O sea, todo es importado. Es muy poco lo que se hace acá. Entonces, si tenemos un sistema de salud donde gran parte es importado, gran parte es en dólares, regularlo para mí es una locura, ¿no? Es un poco como dice Echeverri. Es decir, es justamente no conocer el sistema, es desconocer por completo el sistema. Y ya ha pasado, ya en el 2014, 2015, esto ocurría, donde no se conseguían insumos básicos, y uno tenía que recurrir quizá a algo que lo suplantara de producción argentina que era de menor calidad. Yo tengo muchos casos, a mí misma me ocurrió que tuve que recurrir a algo que no funcionó porque no era de la calidad que yo requería. ¿Te vas a dar la vacuna rusa? La vacuna rusa, con los datos que tengo hoy, de ninguna manera. Ahora, si dentro de 6 meses hay una fase 3 que yo pueda analizar y se aprueba la FDA, la prueba la EMA y la prueban organismos regulatorios en los que yo confío, sí. ¿Vos, Waldo? No, igual que ella. Yo me doy la vacuna, no importa si es rusa o no es rusa la vacuna. Me doy la vacuna si algún organismo internacional prestigioso me da la certeza de que cumplió con los requisitos y las distintas instancias. Y me parece que lo quería cualquiera. No puede ser todo ideológico. No me importa si es rusa, si es americana o de quien sea. ¿Vos, Sergio? Coincido, igual yo le pregunto a mi médico antes, ¿no? Bueno, no tengo criterio
como para decidir, pero me parece que lo lógico es que esté publicado los resultados de la fase 3. Hay todo un tema en esto, es necesaria confianza. Acá y en otros lugares del mundo, ¿no? Lo venimos charlando acá, es un escenario inédito para el planeta entero, para la humanidad. Lo decías vos, Sergio, los gobiernos van haciendo lo que van pudiendo para acomodarse y es muy necesaria la confianza. Confianza, como hubo confianza acá cuando fue el primer cierre. Bueno, el país se encolumnó ahí atrás. Ahí yo querría destacar el rol de la comunidad científica en todo este proceso. Sí. Primero que reaccionó rápidamente y puso todo el esfuerzo para entender de qué se trataba y tratar de generar vacunas, ¿no? Y en tiempo récord tenemos ya algunas vacunas que se están dando en otras partes del mundo, veremos el efecto, pero la verdad que fue impresionante cómo reaccionaron los científicos, y esto en un país como la Argentina, que no invierte lo suficiente en ciencia y en técnica, me parece que es una lección muy importante para tener en cuenta. Hablamos de la confianza. ¿Cómo están los números del gobierno hoy? Es un año electoral ¿qué puede pasar? Bueno, obviamente es imposible predecir el futuro y como siempre en todas las elecciones la economía va a jugar un rol fundamental. Creo que en la Argentina también la cuestión de la seguridad va a tener en el debate público una gran relevancia. Lamentablemente luego de una crisis tan compleja como la que tenemos, al año y pico, esto lo prueban todos los investigadores de seguridad, suele haber un pico, con lo cual vamos a estar en pleno debate electoral. Ojalá que esto no ocurra, pero me temo que va a ser así. Experimentando un incremento de los casos de inseguridad. Creo que la pandemia va a ser otro tema inevitable, post-pandemia, vacunación, etcétera. Pero indudablemente va a haber una especie de evaluación de los primeros 2 años de gestión del gobierno del presidente Fernández y la ciudadanía va a tener la oportunidad de efectivamente votar. Yo creo, Fede, que hay que tener en cuenta 2 cosas de acá. El gobierno llega con una pérdida relativamente razonable de imagen, teniendo en cuenta el contexto económico, social y sanitario, pero me parece que un primer punto muy significativo va a ser entender algo nuevo y es cómo vota la Argentina en un contexto de estatización de ingresos. Ten en cuenta que hay, ¿cuánto, Waldo? 20 millones de cheques públicos que llegan a... 22 millones de personas. Bueno, 22 millones de personas, hogares que tienen algún tipo de ingreso público, eso va a influir en los comportamientos electorales. No sé bien cómo, pero va a influir. En un contexto, segundo elemento, muy inflacionario. Cuidado con eso porque la inflación te puede generar reacciones bastante complejas. Lo hemos visto en la Argentina en otras oportunidades. Tenemos una situación macroeconómica muy inestable. Esperemos que no haya correcciones de mercado así dolorosas, pero si el gobierno experimenta un salto cambiario ante las elecciones, esto evidentemente va a tener impacto en el comportamiento electoral. Hablando de inflación, que vos tenías el término, inflación es la palabra que quedó afuera del reajuste de los jubilados, ¿no? Cuando fue la ley del aborto, que bien de manera muy oscura se pasó la reforma jubilatoria, que se ajusta a muchas variables, menos al tema de inflación. Una única jubilada muy afortunada en nuestro país, ¿no? Que es la expresidenta, con un número que yo no cuento, eran 200 jubilaciones mínimas, creo que suma lo que va a terminar cobrando Cristina. Este tipo de cosas no tiene impacto en el votante de Cristina. Impacta en la grieta, refuerza la grieta, y yo creo que no hace la diferencia en las preferencias cuando mirás tendencias importantes de voto. Yo creo que tiene un efecto simbólico, a una gente le puede parecer horrible, a otra gente le puede parecer justo. Tal vez el juez tiene razón y Cristina merecía su jubilación y la pensión. Pero obviamente es irritante teniendo en cuenta lo que cobra un jubilado. Claro, legal, por supuesto que es legal, es un país que tiene las leyes que habilitan a esto. Ahora hay una cuestión moral en todo esto, que nunca es cuestionado en el ultra-kirchnerismo, ¿no? El vivir como el oligarca tan condenado. No es ningún problema en que los líderes así vivan. Bueno, yo lo cuestiono, y la verdad que me alegro de cuestionarlo, y sé que representa un montón de gente que lo hace. Y eso es lo bueno de la democracia, no todos representamos los mismos valores. Y no tiene que ver solo con la presidenta formal de la Nación, hoy que es Cristina Fernández de Kirchner. Tiene que ver con una señora como Victoria Donda que le dice a la empleada, es una película, donde todos los cuadros del oficialismo promueven un feudalismo que el Estado es mío. Tenemos una funcionaria que le dice a la empleada que la tiene en negro, si me renunciás, porque la tuvo 3 años en blanco y el resto en negro, si me renunciás yo te voy a dar un puesto en la institución que yo presido. Y el presidente de la Nación lo reafirma esto y la apoya.
El mismo presidente de la Nación que apoya a Vudú, un hombre que está condenado por la Corte Suprema de Justicia por haberse quedado con la fábrica de hacer billetes. Y lo mismo hacen con Cristóbal López, al que le dan 100 millones de dólares en una moratoria. Vos hablabas recién, yo lo escuchaba cuando hablaban de Estados Unidos, que decía, ojo con Trump, que debe 400 millones de dólares. Miren, si van a tener un oficialismo ahora como el oficialismo actual, le van a dar una moratoria a 20 años como se la dieron a Cristóbal López acá. Así que la película es grotesca. La película en la gente que yo siento representar a muchos de ellos, molesta. Esto de nos piden esfuerzo a nosotros, nos dicen, por ejemplo, porque discúlpame, pero tiene que ver, nos dicen que hagamos el esfuerzo ahora de meternos adentro, pero organizaste un funeral para 1 millón de personas y promoviste una discusión trascendental para esconder, como fue la del aborto, donde la sociedad estuvo enfrentada, para esconder el sacarle plata a los jubilados, y promoviste que haya decenas de miles de... Vamos a hablar de eso porque quiero que hablemos un poquito también de justicia y de meter mano en la justicia, que también se habló esta semana. Ya vamos a pasar por Estados Unidos también. Quiero hablar con Luis Echeverre, que nos estaba mirando ahí. Luis, había una pregunta que nos había quedado pendiente. ¿Es posible tener bien abastecida y en un precio correcto, accesible la mesa argentina y al mismo tiempo ser un país exportador? Sin ninguna duda. Argentina produce hoy alimentos para 400 millones de personas. Podemos alimentar 400 millones de personas y tenemos un potencial para poder alimentar 700 millones de personas en 8 o 10 años, siempre y cuando cumplamos determinadas reglas o tengamos determinados caminos, justamente que generen confianza. Cuando durante el gobierno de Macri generamos confianza entre los productores, Argentina produjo la cosecha más grande en su historia de 147 millones de toneladas de granos. ¿Qué pasó con la confianza? Bueno, se formó un consejo agroindustrial, hubo decenas de reuniones y estaban previendo hacer un proyecto de ley que le iba a dar estabilidad fiscal y de reglas de juego a la agroindustria para justamente expresar el potencial que le estoy diciendo. Sin decirle nada al Consejo Agroindustrial, la Secretaría de Comercio Interior cerró las exportaciones de maíz. O sea, el mismo gobierno atenta contra sí mismo. Y por supuesto, todo lo que vivimos de valores, de precios, vos dijiste bien una palabra clave, es la inflación. Entonces, no vemos que el Estado esté haciendo, que el gobierno esté haciendo esfuerzos para bajar el gasto, para equilibrar gastos con recursos, para tener una estabilidad fiscal que es la que realmente va a evitar o que sigamos emitiendo, que siga emitiendo el Estado o que también tomemos deuda. O sea, hasta que no se toque lo de fondo, siempre vamos a estar hablando sobre las consecuencias de los parches. No quiero despedirlo sin preguntarle por el tema del precio de la soja. Vuelvo a hablarle desde mi desconocimiento del tema agro. La soja está subiendo nuevamente. Eso sería una gran señal para la Argentina. ¿Cómo está tomando la Argentina esa señal? Bueno, para poner los números claros, sí. $500 de verdad, billetes verde, por 1 tonelada de soja cobra un productor americano, un productor brasileño, un uruguayo, un paraguayo, ¿no? Un boliviano. El argentino cobra por esa misma tonelada 29.000 pesos. O sea que el único que festeja acá posiblemente va a ser el Estado, el gobierno, porque se lleva el 33% realmente de $500. El productor argentino recibe 29.000 pesos la tonelada por 2 cuestiones principales: las retenciones del 33% y la diferencia de tipo de cambio. Recordá que esto se calcula en base al dólar oficial y eso hay que restarle el 33%. O sea que hoy el valor, digamos, del dólar soja debe estar alrededor de los 50 y pico de pesos la tonelada. ¿Usted cree que en todo lo que usted me está contando y sobre todo en lo del maíz, que hay un componente ideológico? Hay una gran... Quiero ser muy claro, ¿hay un regreso a 2008 y una venganza con eso? No, yo lo que veo es una gran improvisación, esa es la palabra, una absoluta improvisación, porque ni siquiera, digamos, sería elogiarlos decirle que es ideológico. Son un grupo, por decirlo de una manera, de improvisados que tomaron cuotas de poder
los ministerios, las secretarías, las subsecretarías fueron entregadas a diferentes actores políticos sin coordinación entre sí. Entonces hay un ministro, un gobernador, que tiene un secretario de la Cámpora y que tiene otro secretario, un intendente del conurbano, que no tienen ni idea, que no conocen, que no tienen ni idea de no solamente de agroindustria, o no tienen idea de energía, no tienen ni idea de comunicaciones. Hace un rato me decían de la producción que se me había congelado la imagen. Ya todo empezó a funcionar mal. Ya no anda bien internet, ya no anda bien los celulares, ya las cosas se corta la luz. Otra vez con la misma película. Clarísimo. Y vemos que la gente que está en esos lugares claves directamente no sabe la función para la cual fue puesta ahí. Echeverría ha sido muy claro. Gracias por estar desde Paraná, creo que está, ¿no? Gracias por estar igual con nosotros en Ya Somos Grandes. Le mando un saludo. Nos tenemos que ir a la pausa. Es cortita, pero tengo una pregunta, Sandra, para vos. Si no funciona esto del corte nocturno, depende cómo se vaya a habilitar en cada lado y los casos se van para arriba, ¿qué hacemos? En un ratito, ya venimos, dale, 3 minutos. Seguimos en Ya Somos Grandes, analizando, escuchando un poquito. Tenemos un enero atípico donde la gran mayoría de nosotros estamos todos acá, todos trabajando. Nos había quedado picando una pregunta. El gran tema a esta hora es cómo se va a implementar el corte nocturno. No sé cuál va a ser el nombre, si será toque de queda sanitario o tendrá algún nombre, pero las distintas provincias e incluso creo que municipios van a poder adaptarlo. Esto lo había pedido Rodolfo Suárez de Mendoza, que cada uno, cuando fue la reunión de gobernadores, que cada uno pudiera adaptarlo, porque a lo mejor a uno le viene bien cerrar de un pueblo chico de 23 a 6 y a lo mejor en Mar del Plata, si lo cerramos antes de la 1, es un tiro de gracia para los gastronómicos. Sandra, nos había quedado pendiente. Si todo esto no funciona, los números hoy son 13.800, ayer 13.500, 13.400, son números muy altos, son números del otoño, números que no esperábamos ver. Yo jugaba al comienzo que reflejamos todo lo malo que pasa en Europa, en tiempo real. ¿No? Cuando aplaudían, lo único aplaudir a los médicos, fue lo único lindo que hicimos. El resto, durante el changüí que ellos tuvieron, acá estábamos en el peor momento. Ahora ellos están mal, nosotros también estamos mal. No tan mal, por suerte. Si esto sigue así y no funciona lo del toque nocturno, ¿qué hacemos? Bueno, me sale decirte rezar, pero soy agnóstica. Yo creo que en ese sentido, a mí me parece que hay que implementar bien el método científico. Hay que analizar bien por qué están subiendo los casos, exactamente en qué zonas, cuáles son las causas, porque a mí me parece que tampoco están bien analizadas las causas. En los países que toman las decisiones, primero se analizan las causas. Y creo que ahí es donde falla. Nuevamente es la improvisación, nuevamente decir, bueno, hay mucha gente en la playa, y bueno, y entonces cerremos todo, pero ¿realmente el peligro está en esos lugares o está en las reuniones? Por ejemplo, en reuniones, si nosotros cerramos todo, ¿las reuniones van a dejar de hacerse? Va a ser peor, porque van a ser clandestinas y eso es peor, van a estar peor controladas. Es lo que vengo diciendo desde hace un año. Acá hace falta que en el grupo de asesores también haya gente que conozca de conducta humana. La conducta humana hay que entenderla y tomar decisiones también en base a eso. Decían que debería haber habido psicólogos, ¿no? En ese caso se va aprendiendo sobre la marcha. Sociólogos, gente que entienda de eso, porque uno puede querer imponer, pero si la gente no responde por conductas que son previsibles. Yo tengo una duda, hablando acá con los móviles a la tarde, durante la tarde en los móviles de TN, y cuando los chicos y chicas hablan con la gente y le preguntan cuándo viniste, cuándo te vas, nadie te dice un mes hace décadas que nadie te dice un mes, pero ni 15 días ni una semana, la gente se va 3 días, 4 días, es un tirito eso. Se van y vuelven, es decir, el flujo es permanente. ¿Eso hace que se esparza más rápido por el país? Podría ser, sería por un factor a analizar. Sería un factor a analizar. A ver, por ejemplo, creo que hay países donde directamente se hacen reservas por más de una semana o 2 semanas. Son todos factores que hay que sentarse y hay que analizarlos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Te digo, básicamente yo estoy en una agrupación que se llama Banquemos, bueno, y coordino grupos técnicos profesionales. En el grupo de Ciencia y Técnica tengo un montón de investigadores del CONICET que han votado Juntos por el Cambio. Y justamente muchas veces nos pasamos mucho tiempo tratando de recopilar los datos que podemos recopilar para poder analizar exactamente qué medidas se podrían llegar a tomar. Ese es un científico, ¿ven? Nosotros somos 3 habladores, ahí tenés un científico. Me queda 1 minuto. Hablamos de lo ideológico, hasta dónde se mete lo ideológico cuando lo ideológico
termina atravesando o método científico o tareas que deberían haber sido tomadas de otra manera. En 30 segundos, ¿hasta dónde se metió lo ideológico, Waldo Wolf? En todo. Esto es un proyecto de poder. La ideología es el poder. Cuando vos lográs, como decía Sergio, que más del 50% de la gente dependa de vos, vos salís a una elección con un piso de un 35-40%. Ese es el proyecto del gobierno. Echeverri te decía rápidamente, no entienden. Yo creo que entienden perfectamente. Necesitan de los dólares para repartirlos de manera clientelar. No puede ser que nosotros estemos acumulando dólares para que alguien que no necesita que le subsidien la energía se la subsidien, o para alguien que no necesita la plata para traer un auto caro se le traiga a dólar oficial. Dame los 30 de Sergio. Lo ideológico, ¿hasta dónde se está metiendo en todo esto? 30, porque nos vamos. Yo no estoy en contra de las ideologías. Lo que hace falta en la democracia es que haya debate, pluralismo, múltiples ideas que estén en disputa, en tensión, porque las ideologías forman parte del ser humano y no está mal eso. Lo que está mal es que se quieran imponer autoritariamente, que haya una sola ideología dominante. En la medida que eso esté respaldado por el voto popular, bueno, así es el juego democrático. Sandra, 20 segundos te quedan. 20 segundos de ideología. No, sí. Estoy de acuerdo, las ideologías no están mal. Lo que pasa es que la ideología hegemónica está mal. O sea, hacer algo hegemónico está mal. Hay que tener pluralidad. Gracias, Sandra Pita, Sergio Berenstein y Waldo Wolf. Gracias por habernos acompañado. Espero haber estado a la altura de Dieguito, que seguro que nos está mirando. Pero no tengo ninguna duda que lo está mirando o que lo va a ver en Flow después. Los dejo con la rosca. Sí, ojo, con la rosca. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, con Martín Yesa. Otro lindo cruce para quedarse acá en Todo Noticias. Nos encontramos el jueves que viene. Gracias por acompañarnos.